vuestra participación en un tema importante, prioritario, diría, y que creo que es de interés de todos sacar adelante en un proyecto que hemos puesto bastante ilusión y pasión desde los tres frentes que estamos aquí cometidos, desde la IANCP, desde Microsoft y desde ADECO. Prioritariamente se trata de un proyecto de generar profesionalmente talento para todos los partners de la IANCP en lo que corresponde a la mejora del proceso de recruitment de personal y de la formación y de la adopción de esas personas dentro de los partners de la IANCP. Y, y, y que tiene una connotación más este proyecto porque da también el juego a lo que es la posible incorporación de talento, no solamente de talento formativo, sino de talento ya incluso senior, para que tengamos opciones también de captación con unas condiciones ventajosas a través de una empresa que se dedica a este mundo y que a través de nuestra organización podemos llevar a cabo con buen puerto. ¿De acuerdo? Para ello, como os decía, voy a presentar a los ponentes. Voy a hacer el burro delante, porque mi nombre es Raúl López y pertenezco a la compañía HSI como director general, pero soy miembro de la Junta de la IANCP. Y con nosotros hoy para hacer la ponencia estará Enrique Ruiz de Microsoft, que creo que todos lo conocéis. Y como ponente dentro de ADECO, y aunque les acompañan el resto de compañeros, prioritariamente nos guiará Rocío Millán, que está aquí también. Hola, Rocío, para exponernos claramente en qué se consiste, en qué trata este proyecto específicamente. ¿De acuerdo? Si os parece, el objetivo es que después de este mismo proyecto daros un poco a conocer cómo será el proceso de gestión, cómo será la interlocución para llevar a cabo este proyecto y las dudas que tengáis las exponemos al final para intentar de alguna manera resolverlas de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Si os parece, Enrique, te doy paso para que tú hagas las veces y comentes un poco tu opinión al respecto de lo que es este proyecto y a partir de ahí pues seguimos, ¿de acuerdo? Pues estupendo, muchísimas gracias, Raúl. Para los que efectivamente yo creo que nos conocemos casi todos, para los que no estuvisteis en el congreso de la INCP, comentaros que cambié de rol en este año fiscal de Microsoft en julio, donde me hago responsable de la nueva región Cloud en España, pero también un rol muy importante que es el que hemos denominado de Cloud Employability, Chief Employability Officer. Responsable y coordinador de todas las actividades que estamos haciendo para fomentar la empleabilidad con tecnología de Microsoft. Y dentro de ese nuevo rol se marca esta colaboración que ya venimos, como sabéis, haciendo desde hace mucho tiempo con la INCP para trabajar en este tema tan importante como es lo que resumiría ya no es el problema del talento, es la generación de talento, ¿no? Desde hace ya muchos años venimos observando que el sistema educativo no es capaz y está muy lejos de poder resolver toda la demanda que hay de nuevos profesionales en tecnología. Y somos el sector quienes estamos obligados a compensar eso y a hacer iniciativas como esta para intentar paliarlo, para intentar minimizarlo. En esa línea, conocéis la mayoría, desde Microsoft llevamos mucho tiempo trabajando, primero creando, como no, contenidos de muy alta calidad, que es ahora ya desde hace ya bastantes meses están disponibles 100% gratuitamente en el repositorio de Microsoft Learn. Hablamos de más de 4.000 cursos, incluyendo toda la formación para las certificaciones de role-based, es decir, para todas las certificaciones para profesionales de tecnología, incluyendo los laboratorios, como sabéis, incluyendo absolutamente todo el contenido. Además, estamos trabajando con muchos centros educativos de todo tipo, universidades, tanto públicas como privadas, escuelas de negocio, centros de formación profesional, para realizar actividades de lo que llamamos última milla. Y básicamente es certificar a los alumnos en nuestras tecnologías, a esos alumnos de último año, ¿no? Y ponernos en contacto con vosotros como empleadores, ¿no? El conjunto de partners. Se ha dado un paso, y esto lo comenté en el Congreso también, se ha dado un paso nuevo, y es que desde corporación se ha lanzado un programa a nivel mundial. Esto es una actividad que hacíamos
muy centrada en la subsidiaria española. La incorporación se ha lanzado un programa a nivel mundial, originalmente llamado Eudora y ahora ha evolucionado a un nombre llamado Learn Career Connected, orientado a atraer a candidatos, a posibles alumnos para todas estas formaciones que estamos realizando. Hay muchísima actividad, como sabéis, también vinculada con los fondos de Next Generation para ayudar en toda esta actividad, en toda esta función de formación. Muchos de los fondos, y para aquellos que no los conozcáis, os animo a que los exploréis, están destinados precisamente a vosotros como empleadores, para que vosotros podáis seleccionar la formación que mejor se adapta y poder contratar a la empresa de formación correspondiente y hacer luego la contratación del porcentaje de alumnos que os encaje, siempre respetando unos mínimos que establece la administración pública. Pero claro, sabemos que toda esta acción pues, no, en absoluto cubre todas las necesidades que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ya llevamos tiempo realizando actividades conjuntamente con la asociación, con la INCP, en donde la propia asociación se encargaba de seleccionar a los candidatos para las formaciones y aunque hemos contado con formación de muy alta calidad gracias a nuestros Learning Partner colaboradores, nos hemos dado cuenta muy pronto que el problema de la selección de buenos candidatos y la coordinación de esos candidatos con los partners empleadores era un reto. El año pasado conseguimos llegar a unas 1000 personas entre las distintas iniciativas de lo que llamamos como paraguas de Crea Futuro, pero seguimos estando aportando solamente una gota, ¿no? en el océano del problema. Este año nos hemos propuesto multiplicar eso por 10, que sean 10.000 personas las formadas y contratadas desde los partners. Y para ello, pues uno de los aspectos clave era profesionalizar y escalar todas las actividades relacionadas con la selección de candidatos y la coordinación de entrevistas y posterior contratación por parte de los partners. Y para ello nos hemos asociado con ADECO, pues, sus capacidades en ese aspecto están más que demostradas y hemos llegado, y aquí quiero destacar todo el trabajo realizado por Raúl, gracias a ello, porque hemos llegado a yo diría, un estupendo acuerdo con ADECO que ofrece unas condiciones muy interesantes para todos los partners y que se describirán ahora a continuación por parte del equipo ADECO, pero quiero de verdad destacar la oportunidad que yo creo que se presenta, ¿no? Estamos hablando de un servicio que en otras condiciones sería muchísimo más costoso para los partners. Creo que el ofrecimiento, el servicio tal como ha quedado, queda no solamente absolutamente profesional desde el punto de vista de todos los extremos de la función, desde luego la selección, la formación y también esa posterior contratación, sino que además nos va a permitir escalarlo a un nivel pues que antes no era totalmente inviable, ¿no? Para llegar a esos al menos 10.000 personas en este año fiscal de Microsoft que acaba, como sabéis, en junio del año que viene. Entonces, sin más, no me extiendo más y doy paso al equipo de ADECO que os va a describir en qué consiste esta iniciativa. Genial. Pues nada, millones de gracias, Enrique, Raúl, por la introducción. Gracias a todos los que os habéis conectado hoy. Vamos a tratar de revisar o repasar la presentación que vimos en el Congreso de Marbella con algunos detalles un poco con más profundidad. Para los que ya asististeis a Marbella veréis que hay puntos en común y hay otros que profundizan muchísimo más. Bueno, como adelantaba Raúl, hemos venido 3 personas de ADECO en particular, Miguel Lucas y José Luis Crespo, que estarán también atendiendo en la parte de preguntas, y yo que soy Rocío Millán, que voy a encargarme de presentaros el proyecto. Bueno, como avanzaba Enrique, el objetivo del proyecto es muy sencillo y es garantizar la sostenibilidad del talento para las empresas del sector IT. Es el motor de crecimiento de empleo yo te diría que a nivel mundial, y la realidad es que pues algunos proyectos están viéndose comprometidos por la dificultad de localizar talento.
Estamos hablando de talento, tanto el que ya está en el mercado laboral, que tenemos obviamente que localizar, porque son las personas que garantizan el seniority de los proyectos y los que de alguna manera garantizan la capacitación y el desarrollo de los perfiles juniors, pero también hablamos del nuevo talento que a día de hoy no está orientado al sector de la tecnología y que vamos a tratar de trabajar en el programa para que su principal objetivo sea trabajar en el mundo de la tecnología. Como decíamos, vamos a trabajar en el presente y en el futuro del talento con perfiles juniors y con perfiles seniors. Con los perfiles juniors tratando de orientarlos en edades tempranas. De hecho, es una de las bondades que Grupo ADECO lleva trabajando muchísimos años, es en el posicionamiento en edades tempranas, donde sabéis que es donde se puede trabajar la orientación de las personas hacia una rama u otra. Tenemos el plan para trabajar en edades tempranas, orientación a los estudiantes en últimos años de estudios, atracción con programas particulares y especiales y concretos que ya tenemos testeados para los perfiles jóvenes. Vamos a trabajar en la evaluación del potencial, que consideramos crítico para garantizar que la base del perfil junior sea la necesaria y suficiente como para poder construir un posible empleado del futuro en el ámbito de la tecnología, y obviamente la capacitación inicial para poderlo incluir en los proyectos con garantías, ¿no? Y con éxito dentro de los equipos. Os voy a presentar unas breves slides que hemos preparado para el proyecto que nos van a ayudar a avanzar en estos dos grandes bloques, lo que hemos hablado, talento joven y talento senior ya existente en el mercado. No sé si es porque no estoy de moderadora, pero no puedo compartir. No sé si el moderador me puede dar acceso a compartir. Voy. Vale, gracias. Perdonar que no está todavía disponible. Venga, lo tenemos. Debería ya de dejar. Sí, lo tengo. Venga, vamos allá. ¿Es por favor? Porque os dejo de ver. Sí, ya ¿Veis, se puede. ¿veis la presentación? Venga, genial. Bueno, como hablábamos, esta es la presentación que vimos en el Congreso de Marbella. La idea es acompañaros en el presente y en el futuro del talento que necesitáis dentro de las organizaciones y que no comprometamos ninguno de los proyectos presentes y futuros por falta de talento. La evolución del programa, bueno, como bien conocéis, a día de hoy ya teníais una solución orientada a la identificación de talento. Por hacer un repaso rápido, a día de hoy, tal y como teníamos el programa, era que había una persona de EMCP gestionando el proyecto. El plazo de incorporación estimado de media solía ser 3 meses desde el requerimiento de la necesidad a el tiempo en el cuando teníamos la persona para poder insertarla en los proyectos. Era un proceso operativo manual y no profesionalizado porque, pues obviamente, es por un tema de recursos y herramientas. Contaban con cauces de atracción de talento limitados, con algunas dificultades para atraer el volumen de candidatos que realmente requeréis entre las personas que estáis demandando los profesionales, con ciertas dificultades para dinamizar la entrada de los candidatos y la conexión con el mercado de los candidatos, y también, pues obviamente, gastos adicionales que suponía pues esta falta de recursos, ralentización de los proyectos, etcétera, etcétera. Para que tengamos un punto de conexión o de dato, los candidatos formados en 2 años y medio han sido 210. Como habéis comprobado, el aspiracional que nos hemos marcado para el nuevo programa, con la alianza entre EMCP, Microsoft y ADECO, es formar a 2.000 candidatos al año. Ahora veremos bien también estos 2.000 candidatos al año, cómo vamos a garantizar que su tasa de empleabilidad, el ratio de conversión del formado al contratado, sea el más elevado posible.
El programa respecto al talento no existente a día de hoy en el mercado lo vamos a basar en 3 pilares. Uno, reducción de tiempos. Consideramos que 3 meses es un tiempo muy alto para que realmente las empresas que necesitáis las personas no podéis asumir porque es un coste de oportunidad muy alto. Lo descansamos en segundo lugar en mejora de procesos. Creo que qué mejor aforo que este para trabajar en la mejora de procesos y en objetivos claros y aspiracionales y que sean más elevados de los que a día de hoy estábamos trabajando para el programa. Inicialmente se va a dedicar a 3 personas del equipo de Adecco a trabajar en el programa y lo iremos creciendo según la demanda. Esto ya lo conversamos en Marbella, todo va a depender de la fortaleza que entre todos tengamos con el proyecto, el convencimiento y el empuje que le demos. Desde luego es un programa que se ha trabajado para que sea escalable, con lo cual, conforme vaya evolucionando y el empuje que entre todos le vayamos dando, iremos escalando el equipo en función de la demanda. Nos iríamos a plazos de incorporación de 1,5 meses, 1 mes y medio desde el requerimiento de la necesidad a la incorporación de la persona. Basado en operativa Grupo Adecco, que ya obviamente con los años de experiencia en el mercado tenemos contrastada, a nivel de adecuación de perfil, siempre orientado al asociado que solicite el perfil. Se va a trabajar en evaluaciones e informes previos de los candidatos para garantizar la adaptación al puesto de trabajo y a la cultura de la compañía. Se va a aplicar, como veréis a continuación, tecnología aplicada al proceso de reclutamiento y de evaluación que mejora procesos y garantiza la experiencia del candidato para controlar las tasas de abandono, que además en este sector en particular son bastante altas. Tenemos planificada también campañas de marketing, redes sociales e impactos a las bases de datos internas de Grupo Adecco, que, bueno, para que tengáis el dato, a diario se incorporan más de 40.000 personas diferentes a la base de datos de Adecco, con lo cual tenemos un colectivo, un nicho, un funnel diario de nuevas candidaturas muy grande en la que podamos seguir trabajando y que podamos ir reconduciendo para el programa. Además, históricamente hemos tenido acuerdos con centros formativos de FP y universidades para también dinamizar este canal de comunicación y de entrada de candidatos para que también sea uno de los pilares fundamentales de entrada de perfiles. El equipo, obviamente, es un equipo experto que están acostumbrados a dinamizar la atracción, evaluación del potencial y generación de experiencia del candidato. Como decía Enrique, hemos cerrado unos honorarios cerrados desde el principio del requerimiento de la posición, con lo cual no hay se puede estimar fácilmente la inversión que podáis generar en el proyecto. Y por último, y creo que no menos importante, que a día de hoy, tal y como se ha diseñado el programa, es escalable. Es decir, que a día de hoy vamos a empezar con esto y en función de cómo vaya evolucionando, lo iremos dimensionando y lo iremos mejorando. La evolución del programa de aliados, que es el nombre en el que lo hemos bautizado, tiene 5 pilares fundamentales. La primera es la convocatoria y cierre del grupo. Segunda, atracción y screening. Tercer pilar, evaluación. Cuando ya tenemos a los perfiles identificados, como bien decíamos, hay que identificar el potencial de las personas que accedan al proyecto y que vayamos a formar para garantizar su adecuación al puesto de trabajo y futuro desarrollo dentro de las compañías. En cuarto lugar, se entregan los aspirantes con ese informe y feedback por parte del consultor. En ese momento, como veréis luego y os detallaremos, requerimos que el asociado, la empresa que requiera el perfil, participe de ese proceso de evaluación para elegir a sus personas que va a formar y posteriormente contratar. Y a continuación, como colofón y la quinta fase sería la formación y contratación de esas personas que hemos identificado con potencial suficiente. Si vamos avanzando en cada una de las fases, el atributo del servicio, como habéis podido comprobar, es la combinación entre personas y procesos y tecnología. Personas con el grupo de expertos de Adecco que vamos a designar para que estén a la cabeza del proyecto y que van a garantizar la fase de atracción, evaluación y entrega de perfiles. Y coordinación con los asociados y con los learning partners para poder entregar en tiempo y forma a sus profesionales.
Y todo no sería insuficiente si no tuviéramos el acompañamiento de la tecnología. Ahora os enseñaré el software que utilizamos para desarrollar los procesos de selección y evaluación, que van a garantizar de alguna manera que la monitorización del servicio se hace minuto-resultado y que vamos a poder reprogramar acciones y reconducir la hoja de ruta en el caso de que se identifiquen pues, cuellos de botella o tasas de abandono durante el proceso de evaluación. El proyecto va a contar con una dirección de proyecto que está integrada en el mismo equipo, 2 consultores de selección, con esto serían las 3 figuras que van a conformar el equipo, y todo el soporte que tenemos en sede de Grupo Adecco, donde están pues, expertos en atracción, que tenemos equipos que se dedican exclusivamente a trabajar atracción, expertos en evaluación que garantizarán que tengamos las herramientas suficientes y necesarias y más vanguardistas para trabajar el proceso de evaluación del talento. Y el departamento de marketing, que nosotros en Adecco en particular es muy operacional y nos va a ayudar pues, a generar impactos, a difundir a través de notas de prensa, de flyers que vamos a trabajar en los distintos canales de comunicación, etcétera, etcétera. Si avanzamos, a lo que nos debe de llevar, el objetivo que tenemos en la primera fase del proyecto es identificar cuál es la demanda que tienen los socios de los perfiles que van a requerir durante el 2023. Estos días, desde que se firmó el acuerdo de colaboración hasta hoy, hemos estado reunidos con los Learning Partners trabajando en un boceto de oferta formativa en función del histórico de lo que ha venido siendo las necesidades en años pasados. ¿Qué nos falta? Cruzarlo con la demanda que vais a tener en el 2023, de manera que el resultado entre ese cruce de oferta y demanda tuviera que llevarnos a la confección de un cronograma similar al que estáis viendo en pantalla, y es lo que queremos proponeros. Que tengáis, cuando ya tengamos este análisis, que os diremos cómo lo vamos a testear, cómo vamos a coger el pulso de las necesidades del 2023, generar un calendario similar a este, que pueda tener ciertas variaciones durante el año, pero que aproximadamente tengamos que cumplir y que podamos desde el inicio del año en conocer qué convocatorias van a haber durante el año, con qué contenidos, la fecha de inicio y fin y cuándo voy a poder pues disponer de esas personas y esos profesionales. Respecto a la parte de la tecnología que empleamos para el proceso de atracción y evaluación. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que para que estos programas, con este aspiracional de formar a 2.000 personas para incorporar a 2.000 o cerca de esas 2.000 personas, no es posible, no es viable con mano humana de gestionar si no hay tecnología detrás. Nosotros ya llevamos aproximadamente 1 año y medio, diría, que tenemos Recruitment Connect, que es una herramienta que se ha diseñado a medida para Grupo Adecco, donde somos capaces de automatizar hasta el 60% del proceso de selección. Es una herramienta que nos permite activar diferentes canales de reclutamiento, tantos podamos nombrar, tanto candidato activo como pasivo, y nos permite tener un único canal de entrada de candidatos, ¿no? Del funnel de candidatos. Esta tecnología nos permite, como decía, la automatización del 60% del proceso de selección, con lo cual no necesitamos tener un dimensionamiento de equipo excesivamente grande, porque cuando entra el equipo es cuando ya de alguna manera está cualificado el aspirante que ha entrado como potencial y el consultor entra directamente a evaluarlo en una fase algo más en la parte, digamos, intermedia final del proceso de evaluación. Esta herramienta, además, pues nos permite hacer impactos contra la base de datos, activar conversaciones a través del chatbot de manera automática con las personas que están en base de datos y de una manera muy rápida testear su interés por el programa. Además, otra de las cosas que nos permite la herramienta, que si no la tuviéramos o en el pasado no éramos capaces de tener con un detalle fino, es tener el retorno de la inversión en los canales de difusión del programa. De manera que podamos ir evolucionando la inversión que hacemos en el programa
en función del retorno que cada canal nos retorne. Incluso abandonar la inversión de un canal o la inversión de horas de consultor que tenemos en un canal si vemos que de repente el retorno que tiene ese canal es nulo. De manera que las horas que tengamos del consultor realmente sean efectivas y vayan garantizando y vayan orientadas al canal que realmente nos está dando la terna de candidatos que necesitamos. Muy interesante que la herramienta además es modular y configurable, es un lienzo en blanco que vamos a diseñar a medida para el programa. No es un ATS que esté configurado de una manera rígida, de manera que de igual manera vamos a adaptar al programa y vamos a ir monitorizando. De manera que si estimamos una serie de fases y vemos que de repente en una de las fases se congestiona el proceso, hay una tasa de abandono que no somos capaces de controlar, se pueden invertir las fases o incluso anular una de las fases para garantizar que el flujo de candidatos llega a la final, ¿no? Es muy interesante la herramienta. Esta es un poco una navegación muy sencilla que hemos trabajado para que vierais cómo funciona. Aquí veis, ¿no?, que se hace a medida, vas generando las diferentes fases del reclutamiento, invitas a la persona interesante o potencial que puede entrar en el proceso, le navega por todo el proceso de evaluación, le va proponiendo en función de sus puntuaciones la siguiente fase del proceso de evaluación al que tiene que pasar. Somos además capaces a través de la herramienta de comunicarnos con los candidatos de una manera muy rápida y sencilla. Además, compatible con entorno mobile, ¿no?, que estamos todos conectados diario y al minuto con móviles. Y una cosa también muy interesante que os decía al inicio es que nos permite tener el cuadro de mandos a minuto y resultado, de manera que podemos al minuto, a diario, cada punto de control que nos vamos marcando del proyecto, reconocer o conocer cuáles van a ser los posibles cuellos de botella que tenga el proyecto. Si vamos trabajando en los ratios de conversión y vemos que para garantizar la llegada de un candidato a una empresa para ser contratado, tenemos que tener en el funnel inicial de candidatos 12 candidatos y de repente vemos que entramos en un momento valle y empezamos a tener una entrada de 6 de media, pues es el momento de activar nuevas balas de atracción, ¿no?, nuevas acciones de marketing y de impacto para poder garantizar que remontamos de esos 6 candidatos a 12. Con esto os quiero decir que es un proceso de atracción y evaluación monitorizado, con ciencia, basado en ratios de conversión y manejado por expertos en atracción y evaluación, de manera que vayamos calibrando y tocando cada uno de los puntos de dolor del proceso para garantizar que al final logramos que esos 2.000 aspirantes al año que nos hemos marcado como aspiracional del programa lleguen a ser contratados. Hemos hablado de la fase de atracción, cómo garantizamos la fase de atracción y ahora llega la fase de evaluación, es decir, cuando tenemos los candidatos, cómo vamos a evaluarlos. Creo que estaremos todos de acuerdo los que estamos conectados que si difícil es detectar potencial en una persona que ya está involucrada en el ciclo de talento del ámbito tecnológico, todavía es más difícil o más importante detectar el potencial prematuro de una persona junior. Porque obviamente va a requerir de muchos esfuerzos de inversión, no solo la inversión en localizarle y en formarle inicialmente con este programa, sino su posterior acogida en el equipo y desarrollo por los miembros del equipo, con lo cual obviamente tenemos que garantizar que sea una persona con potencial de futuro, ¿no?, con potencial de desarrollo. Nosotros vamos a poner mucho empeño y posiblemente sea también una de las diferencias que vamos a incluir, a implementar en la nueva versión del programa, es la fase de evaluación, precisamente. Hemos hecho un planteamiento de pasar un test de aptitudes avanzadas para identificar las competencias que tengan las personas en razonamiento numérico, abstracto y verbal, para trabajar los niveles de comportamiento asociados a competencias que consideramos críticas para el ámbito tecnológico, como puede ser pensamiento analítico, iniciativa, orden y calidad, orientación al aprendizaje, empuje personal, adaptación al cambio, trabajo en equipo y orientación a resultados. Obviamente no todas las empresas que vayáis a requerir los perfiles vais a tener que trabajar o medir las mismas competencias, pero va a ser la base de evaluación para todo el programa, independientemente de que
obviamente, faltaría más en cada informe que se emita para el asociado, pues tendrá esa medición del comportamiento y podrá tener un feedback y un desarrollo del informe en función de las competencias propias de cada una de las compañías que requieran el perfil. Además, en el programa, en esa fase de evaluación está prevista una videoentrevista con 3 preguntas muy concretas que se predefinirán comunes para todas las necesidades. Además, está contemplado una dinámica de grupo gamificada, donde os animamos o donde requerimos la participación de los partners. Es una dinámica gamificada muy orientada al tipo de colectivo al que vamos a ir a dirigirnos, que son perfiles con una edad joven, que están acostumbrados a otro tipo de evaluación, otro tipo de acercamiento, con lo cual vamos a trabajar dinámicas muy afines al colectivo y donde os animamos que participéis. ¿Por qué? Porque al final es de alguna manera es la ventana de conocimiento que podéis tener de cara a los candidatos, ¿no? Y de conocerles y de que veáis cómo resuelven o cómo responden a una serie de circunstancias que suceden en la dinámica gamificada y que vais a poder comprobar pues, de qué manera pueden luego transferir esos conocimientos, esas competencias que demuestran en la dinámica en el entorno laboral. Después de esa dinámica de grupo, iremos a una entrevista por competencias por el consultor ADECO. Está obviamente ya orientada a cada uno de los perfiles personales y que además también vayan a contrastar las competencias que se han identificado en la dinámica de grupo. Y que también, obviamente, nos gustaría que participarais y que de alguna manera nos hiciéramos corresponsables de la decisión. De manera que cada uno de los partners que requiera 1, 2, 3, 4 perfiles, los que fueran, forméis parte de la decisión de qué persona vamos a formar y vais a incorporar. Que esta es también una de las diferencias que posiblemente detectéis del programa anterior al actual. Que cuando la persona vaya ya a la fase de formación, ya le habéis seleccionado, ¿no? Ya le conocéis y habéis identificado el potencial para incorporar en plantilla y ya tenéis la persona con nombre y apellidos. La entrega de los informes se va a hacer de esta manera, de una manera estandarizada, donde se identifiquen los niveles de comportamiento deseados y observados en el candidato, donde veáis algunas recomendaciones del consultor a breve de contexto y donde veáis pues, todos los resultados de las pruebas que hayan sido administradas, de las aptitudes que habíamos hablado anteriormente y si se le ha pasado de algún idioma, que también no lo comenté, pero también se puede administrar idiomas en el caso de que sea requerido. Se presentaría todo en un modelo de informe donde podéis ver pues, los detalles del currículum vitae, titulación, motivaciones y expectativas para el proyecto. Con esto, esa conexión que hacemos con el candidato, manteniéndole informado en todo momento, comunicándonos, acercándonos a él con herramientas y dinámicas más propias del tipo de perfil y con la implicación del asociado, con el engagement que genera en el aspirante que el asociado esté en esa fase de evaluación, es decir, que ya sienta con la conexión con el asociado, tenemos que poder ser capaces de garantizar la entrada de ese nivel de candidatos que nuevamente nos hemos marcado como aspiracional al programa. Con esto nos iríamos a un timing del proyecto del que veis. Son 2 semanas para el lanzamiento de planes formativos trimestrales, se lanzaría en la convocatoria. Los socios y no socios que estén interesados en las convocatorias de formación reservarían un asiento, 2, 3, los que necesitaran para poder bloquear esa plaza de la formación. Ahí empezaría el proceso de selección de las personas que hayáis previsto que necesitáis formar. En ese proceso de selección nos iría a 2, 3 semanas donde, insisto, participaríais en el proceso de atracción y decisión de las personas que entrarían a formar parte de ese plan de formación con vuestro compromiso de ser contratados. Posteriormente, cuando ya tengamos a las personas, iríamos a hacer la formación de la mano de los Learning Partners, formaciones previstas, y posterior contratación directa, que nos iríamos a esas 2 semanas entre la formación y la contratación.
Con esto nos iríamos a lo que hablábamos, ¿no? Al mes y medio estimado previsto para poder incorporar a las personas, de manera que a través de ese calendario previamente programado anual, que pueda tener ciertas desviaciones, pero que sea nuestro programa anual, vayamos requiriendo personas, vayamos moviendo el motor de búsqueda, el motor de evaluación, que participemos, que tengamos ese calendario, que tengamos esas dinámicas gamificadas donde podáis intervenir, que os podamos dar ese calendario de dinámicas gamificadas, etcétera, etcétera, y que entre todos garanticemos ese acompañamiento de la persona identificada a su posterior contratación. El alcance económico del proyecto, como decía Enrique, se ha planificado de una manera muy estratégica para que realmente cualquier socio y no socio pueda estar alineado y que realmente tengáis una ventaja como grupo. Se ha planificado 2 perfiles de empresas, socios y no socios de la IMCP. Aquí con 2 tipos de perfil, el perfil junior, que Adecco dentro del programa atraiga y forme y capacite, pero también dejamos una ventana a la posibilidad de que puedan asistir a esas formaciones personas que ya tengáis vosotros en estructura y que necesitáis que haga un reskilling o un upskilling y que también se inserte en estas formaciones. Para eso se han considerado 2 tipos de honorarios, para el de selección de perfil más formación, el que veis en primera línea, y el de reskilling y skilling en segundo lugar. Para los no socios, una tarifa también competitiva, algo más elevada que el socio. También veis las 2 opciones, desde el que quiera, que nos encargamos llave en mano, end-to-end, atracción, identificación del potencial, formación e incorporación, y para el que únicamente quiera optar por la opción de reskilling y upskilling de personas que ya tengan incorporados en plantilla, la segunda opción. A priori vamos a empezar por las formaciones basadas en fundamentos, que son las que ya conocéis, que veis aquí, y en función de la demanda y de esa identificación de la demanda que podéis tener de cara al 2023, identificaremos formaciones de niveles superiores que podéis seguramente necesitar. Y trabajaremos en ese planteamiento de honorarios en función de las horas formativas y las certificaciones que vais a demandar durante el 2023. Pero tendrán pues una estructura similar a la que veis para el perfil junior y para reskilling y upskilling que veis en la parte superior, ¿vale? Con las 2 opciones y que vaya obviamente en función de las horas formativas que vamos a requerir las personas. Como decíamos, una vez que identifiquemos la necesidad, el requerimiento por parte del socio o no socio, se hace esa reserva de asiento a través del pago del 50% por adelantado del coste de los honorarios estimados en cada uno de los casos, que se active de una manera o de otra, y el otro 50% se facturará el día de la incorporación de la persona, cuando ya esté trabajando directamente en el socio. De esta manera garantizamos que el triángulo, ¿no? Los 3 índices del triángulo estemos conectados y entendemos, porque además la experiencia nos lo ha dicho, que contra más conectados estemos y contra más participemos las 3 partes dentro del proceso de evaluación y atracción, obviamente mejor nos irá en el programa. Con esto quiere decir que durante el programa os requeriremos pues hacer seguramente algún testimonial, alguna jornada de puertas abiertas, algún webinar, es decir, os vamos a necesitar. Esto no es una cuestión solo de Adecco, ¿no? Y del buen hacer de Adecco, sino que estemos todos conectados con esta finalidad de garantizar la sostenibilidad del talento de Haití para vuestros proyectos. Pasamos a la segunda parte. Como decíamos, el programa tiene 2 bloques, talento joven, del que ya todavía no está dentro del sector de la tecnología, y vamos a atraer, evaluar y formar, y la segunda parte que vamos a centrar en la atracción, evaluación y selección de los perfiles que ya están desarrollando su carrera profesional en el ámbito de la tecnología, es decir, gente que ya tiene experiencia en el mundo de la tecnología. Para ello, obviamente, Adecco va a destinar sus perfiles de IT, que son expertos en la selección de IT, para trabajar en la demanda que tengáis los socios en cada una de las tecnologías. Grupo Adecco va a ser el canalizador de la búsqueda de los perfiles IT más demandados que tengan los socios que estáis conectados y otros que estuvieran interesados.
Vamos a ser intermediarios entre todos los socios que se adhieran a este proyecto para garantizar que se respetan a los equipos y el talento de los integrantes en el proyecto de aliados. Vamos a abrir canal de comunicación mensual con todos los avances en la colaboración, de manera que también vayamos siendo altavoz de buenas prácticas, de tendencias del mercado, de dificultades que estemos detectando que podamos trabajar entre todos, cualquier aspecto fundamental que podamos considerar del contexto del mercado, particularidades de propuestas de valor, etcétera, que podamos ayudaros en ir avanzando esa propuesta de valor hacia el empleado para garantizar que todos los integrantes del proyecto aliados pues vayan con las máximas garantías al mercado para poder atraer el mejor potencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de las divisiones especializadas en perfiles IT. A día de hoy tenemos más de 250 consultores que están especializados, de los cuales más de 60 están orientados concretamente a IT. Tenemos 3 firmas, las que veis en rojo, azul y negro, en función del target de perfiles a los que nos vamos dirigidos. Los técnicos especialistas trabajados desde los consultores de IT de Adecco, los de Middle Management y ejecutivos trabajados desde Sprint Professional y LHH, y los perfiles de IT del Top Management trabajados a través de Badenoch & Clark y LHH Recruitment Solutions. Con estas 3 firmas vamos a garantizar la fuerza de la atracción de los perfiles desde la base, desde los perfiles más básicos hasta la alta dirección en el ámbito de la tecnología, de manera que garanticemos esa aproximación especializada en cada uno de los nichos de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Hablando el mismo lenguaje, tanto vuestro como de los candidatos. Estamos estructurados, el equipo está estructurado en estas 5 especialidades: software, infraestructura, data, ciberseguridad y preventas, de manera que ya no solo es una especialización de IT global, sino es una especialización por perfil, de manera que cuando requerís un perfil de IT con experiencia, va a ir adscrito a un equipo de consultores que son expertos concretamente en cada una de estas materias, de manera que obviamente a diario ellos y ellas tienen contacto con candidatos de su entorno y tienen ya pues digamos que no arrancan el motor cuando vosotros requerís la vacante, sino que ellos ya tienen trabajado ese pool, esa red de contactos, ese networking en ese perfil concreto que garantiza la celeridad, la adaptación al puesto y el conocimiento del perfil que necesitáis. De la misma manera que hemos hecho para el bloque de talento joven, hemos definido unas competencias, una propuesta económica muy competitiva para el conjunto de las empresas que se asocien al proyecto. Hemos diseñado estas franjas. Para salarios por debajo de los 30.000 tenéis un fee y una garantía, por tramos entre 30 y 50 otra, entre 50 y 70 otra, y los tramos más altos entre más de 70 y más de 100 otra, con unos rápeles orientados a el reconocimiento por hitos logrados por el grupo, que haga que tengáis descuentos por volumen en función de pues que logremos cierto volumen dentro de todos los asociados y que además sea inmediato, ¿no? Que realmente el objetivo que tenemos con este planteamiento económico es que todos los que estén aliados al proyecto aliados cuenten con descuentos de una manera directa y simultánea cada mes, ¿no? Que no tengan que esperar al final de año para que sea considerado el rappel y por tanto la aplicación de dicho descuento. Esto es un poco el nivel de profundidad que queríamos llegar a este momento. Yo en primera persona y en representación de Adecco, pues mandaros las ganas que tiene Adecco en trabajar en esto, en hacer esto posible. Además, nosotros en el talento joven en particular tenemos mucha sensibilidad y obviamente tenemos una responsabilidad como gran operador, como líder en recursos humanos que somos, trabajar en esta desviación que hay entre oferta y demanda y en acompañaros en que la oferta de talento IT sea suficiente para que los proyectos no se vean comprometidos y garantizar
que esa tendencia y ese crecimiento previsto para el ámbito de la tecnología no se vea comprometido por una falta de talento. Estas son las 3 principales personas que están al frente del proyecto Aliados, del programa Aliados, en los 2 bloques, talento joven y talento ya existente, talento senior. Óscar Rodríguez es el director sectorial de tecnología, José Luis Crespo es el director del canal RPO en ADECO y Miguel Lucas es el director comercial de LHH, para las firmas de Spring, Badenoch & Clark y LHH. Estas son las 3 personas que están al frente. Hemos estado ya estos días, desde el Congreso de Marbella hasta este webinar, en contacto con vosotros y si alguno de vosotros a partir de este momento requiere pues contactar con alguno de ellos para resolver cualquier duda o para profundizar sobre alguno de los aspectos que se han comentado más allá de ahora este entorno de dudas que tendremos, pues aquí tenéis sus datos de contacto. Próximamente, el día 25, ya tenemos en Madrid una jornada en las instalaciones de Microsoft precisamente para hacer esto mismo que hemos hecho presencialmente, para profundizar sobre el programa. Lo que hemos comentado durante toda la sesión, toda la conexión, esto no va solo de ADECO o solo de Microsoft o solo de IAMCP, va de todos los que estamos aquí conectados, que estemos todos conectados en que esto sea viable, en que esto sea posible. Y que este año estemos hablando de 2.000 y el año que viene podamos estar hablando del éxito de este año y que podamos abordar los 4.000. Desde luego nosotros tenemos toda la carne en el asador, con muchas ganas de ponernos a vuestra disposición. Antes del día 25, que tenemos esta cita en Madrid, os vamos a requerir esa identificación de necesidades de cara al 2023. Si alguna de las personas, aparte de esa comunicación, que será una encuesta muy breve, pequeñita, para ver qué necesidades vais a tener, queréis hablar comunicación personal, obviamente estaremos a vuestra disposición, con la idea de que vayamos empezando ya construyendo, que aprovechemos esto que queda del 2022 para construir ese calendario y para que en enero del 23 sea pistoletazo oficial de salida del programa y que ya empecemos a trabajar orientados a esa consecución de los 2.000 personas formadas. Muchas gracias, Rocío, por la explicación y por dejarnos unos minutillos, porque espero que bueno, entiendo que habrá preguntas y dudas al respecto y os insto a que las podáis hacer para poder resolverlas en este foro. Hola, buenos días a todos. Soy Cristina Pascual de Encamina. Rocío, un saludo muy fuerte y un beso muy fuerte. Sabes que me encanta cruzarme contigo siempre. Gracias, Cristina, igualmente. Enhorabuena por la presentación que habéis hecho y por esa intención de ayudarnos a todos los partners de Microsoft. Me surgen 2 dudas muy rápidas. Una es en cuanto a la parte de los perfiles más seniors, de reclutar y formarlos. Hemos hablado luego de una incorporación. Una vez incorporados, o me ha pasado, se ha percibido y no he oído parte de garantía. Hay obligación de contratación por parte de las empresas, lo tengo claro. ¿Hay garantía por parte vuestras en caso de que un perfil a los 2-3 meses salga de la compañía por falta de adaptación o determinadas circunstancias? ¿Te refieres, Cristina, al perfil, al segundo bloque de perfiles que hemos hablado, a los senior, al primero? Bloque. Sí, al primero. bloque. En el programa no lo hemos incluido, pero sí, o sea, no hay ningún problema obviamente en contemplar una garantía. Lo que sí que nosotros queríamos, Cristina, con esto y lo que identificamos cuando conocimos el programa que tenéis hasta la fecha, es que es necesario que vosotros participéis, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer una selección correcta sin vuestra participación, ¿no? Porque vosotros tenéis que conocer el perfil, ¿no? Y que cuando una persona se forma sea porque ya tengamos contrastado con la empresa que realmente cumple con los requerimientos. Entonces, que luego puede ser que no encaje, claro, faltaría más. Hablamos de personas y pueden encajar, con lo cual, por nuestra parte, no hay problema con identificar una garantía. Por si ocurriera, deben de ser los menos, pero si ocurre, tiene que haber un respaldo, ¿no? Y que ADECO esté garantizando que luego hay una reposición de esa persona para la vacante.
Os conozco perfectamente, Rocío lo sabes, y estoy segurísima de que estoy hablando de un caso mínimo, mínimo, mínimo. Confío plenamente en el trabajo de ADECO, pero sí que necesitaba tener ese detalle. Y mi segunda duda es con respecto al otro bloque. Muchas veces nosotros ya estamos trabajando un perfil o bien lo estamos trabajando en interno, lo tenemos externalizado. ¿Este planteamiento que vosotros hacéis es para trabajar un perfil, el que os diéramos 1, 10 o 20 con exclusividad con vosotros, o podríamos tenerlo abierto con otras empresas y en interno? Esto voy a darle paso a Miguel. Miguel es el director comercial de la división que va a llevar los perfiles con Seniority, para que nos conteste, ¿vale? Por si tienes también alguna Genial, otra duda orientada a esto, que Miguel sea... genial. Gracias, Rocío. Rocío, y gracias, Cristina, por la pregunta. Es una muy buena pregunta y es verdad que nosotros siempre el planteamiento que hacemos cuando abrimos este tipo de perfiles, sobre todo por la complejidad de la que ha hablado tanto Rocío, de la que ha hablado Raúl y también Enrique, oye, pues son posiciones que están muy contadas en el mercado. Entonces, lo cierto es que normalmente sí que trabajamos con exclusividad. También es cierto que entendemos que en alguna ocasión podéis estar trabajando con algún otro partner. Entonces, es algo que tratamos de manera muy puntual y que podemos llegar a trabajar en un entorno que no sea con exclusividad. Sería algo excepcional, entre comillas, y podríamos llegar a hacerlo para demostrar nuestras capacidades, para demostrar el compromiso que tenemos con el programa Aliados. Y yo creo que lo podríamos tratar uno a uno, entre comillas, esas excepciones. Es verdad que en el sentido estricto del programa, pues siempre hemos pensado en trabajar en exclusividad, que es como solemos trabajar, como conoces ya, Cristina. Genial, Miguel. Pues muchísimas gracias. Gracias por resolverme estas dos dudas que se me habían quedado en el tintero. A ti. Gracias, Cristina. ¿Más preguntas? Si acaso un matiz que recalcar, ¿no? Como bien decía antes Rocío sobre esta parte más de senior, pues yo creo que también esto nos ayuda a todos los partners que estamos, porque el hecho de que hagamos quórum y que realmente trabajemos más codo a codo con ADECO, pues nos aliviará en costes, porque se irá reduciendo los costes, y también habrá un punto en que pues ADECO entre nosotros no hará tampoco hincapié en nuestras propias organizaciones. Y esto creo que es importante. O sea, al final cuando se busque un recurso, no hará hincapié contra recursos de los mismos partners que estamos dentro de la asociación. Y creo que es una forma de que no impida, evidentemente, a trabajar con otras organizaciones, como bien decía Miguel, de manera puntual o saliéndose de este marco, pero es una manera también de trabajar más cómodos todos, ¿no? Creo que en este punto tendríamos que poner también un poco, creo yo, de nuestra parte en ese sentido. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo, Raúl. O sea, yo creo que eso fue un poco lo que trasladabais en el Congreso de Marbella. Efectivamente, esto va a ser un éxito en la medida en la que cuantos más partners se puedan involucrar en el proyecto, porque efectivamente nosotros, obviamente, pues no haremos ese pacto de no agresión, entre comillas, ¿no? De no tocar de manera proactiva a perfiles que ya estén dentro de la asociación y que ya pertenezcan a la organización. Pero claro, efectivamente los rappels son súper agresivos y súper atractivos para vosotros. Cuentan desde el día 1, como habéis visto, las primeras 44 posiciones que hagamos van a tener un fee que ya es ventajoso, ¿no? Pero en la medida que vayamos ampliando el número de posiciones cerradas con vosotros, pues el rappel va a ser brutal. Entonces, yo creo que lo más interesante, ya estamos empezando a colaborar. Alguno de por aquí ya estamos haciendo alguna posición. Pero bueno, lo cierto es que esperamos cuantas más mejor para que para vosotros sea que no haya duda, ¿no, Cristina? Lo que decías, que no haya duda de que quiero trabajar con ADECO y no con este otro partner con el que ya trabajaba, porque efectivamente la aceptación es muy ventajosa. Vale, me congratula que creo, porque no voy a asegurarlo por si acaso, creo que ha sido el primero. O sea que en eso me Total, ha congratula. sido el primero. Ha sido el Vale, primero y bien, el bien. segundo también, Raúl. Ah, sí, vaya, perdón. Pues bueno. Creo que Rafa levanta la mano, o no sé si se ha equivocado y a pesar de ser técnico se ha equivocado en el... Rafa, no sé si quieres comentar algo. Yo técnico no soy, yo soy médico, tío. O sea, Ah, es no, verdad. a O ver. sea que hay un médico en la sala, ¿no? Esto que se Había, dice, había, un médico en había. la sala, hay un médico. Ya. A ver, esa es justamente la pregunta que todos nos hacíamos cuando en Marbella, ¿de acuerdo? O sea, cuando estamos hablando de esos perfiles que son esos intermedios, ¿qué porcentaje hay en el mercado de perfiles que no sean de los asociados?
Es que el problema que yo veo aquí es que si al final, de alguna forma, Adecco puede traer determinado talento como latinoamericano aquí a España y ese tipo de cosas, lo vería muchísimo, lo vería súper interesante. El problema que veo es que si quitas el pool de talento que hay dentro de la asociación de la IANCP, llegaría a decir que es el 95% del talento que hay en España. Perdona, Rafa, pero ahora voy a ser un poco escéptico con este dato y sacar un poco la sonrisa del resto. Si Microsoft dice que tiene 12.000 partners en España y en la asociación hay 133 partners, aquí hay algo que no cuadra. ¿Vale? Entonces, si bien es cierto que el quórum de partners de la asociación, me voy a atrever que al 80% puede ser de los más potentes que pueda haber dentro de, más cercanos y potentes de Microsoft, pues sigue habiendo partners dentro de esa acción, sigue habiendo mercado, sigue habiendo talento por otras empresas que son más generalistas y no tan cercanas a la tecnología, y que todos los que estamos aquí estamos paulatinamente reconvirtiendo y haciéndolos capaces en las tecnologías que realmente nos interesan. O por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista y lo veo con ese cariz. Sí, yo coincido con ese punto, ¿no? Efectivamente, todos deseamos que la asociación siga creciendo. Todavía nos queda mucho recorrido, desde luego, en muchas empresas, algunas muy grandes con muchísimo personal. Pero el objetivo, sobre todo, es construir ese talento. Como decíamos, que duda cabe que hay grandes profesionales trabajando, no necesariamente en tecnología de Microsoft ahora mismo, y que con una adaptación en forma de formación podrían ser perfectamente unos candidatos estupendos para las empresas de la asociación, pero el foco principal, además, el espíritu principal es esa capacitación, ¿no? Y por eso está aquí la figura importante de los Learning Partners como uno de los elementos clave dentro de la iniciativa, ¿no? Decía al principio, la carencia que hay de talento solo se resuelve siendo nosotros partícipes en la construcción de ese talento. Pues, la clave es seleccionar las personas más cerca, que puedan estar más cerca de ser un gran profesional con esa ayuda formativa de los Learning Partners y poderlos ubicar contratar en la posición adecuada, ¿no? Yo creo que ese sería sobre todo el foco. Lógicamente, todos lo sabemos y lo hemos sufrido, si el foco fuese quitarnos talento de unos a otros, esto nunca se iba a resolver y nunca iba a dar una solución, y al revés, la alternativa iba a ser una alternativa muy, muy costosa, como sabéis perfectamente que implicaría, ¿no? Pero la clave yo creo que es aprovechar estas capacidades de Adecco para encontrar candidatos que a lo mejor sin cubrir 100% la posición, con una etapa de formación podrían hacerlos aptos, y que ese sea el tipo de perfil que tengamos en la iniciativa. Gracias, Enrique. Vale, genial porque estamos on time. Entonces, no sé si habrá alguna duda más. Si no, creo que sería bueno, Rocío, que pusieses de nuevo las personas de contacto, las hiciésemos llegar a través de un comunicado para que facilitáramos un poco el acceso y la acción a realizar con este nuevo programa. Por supuesto, a todos los que estáis presentes, pues tenéis a todos los miembros de la IANCP para que os podamos ayudar, dar luz con este programa, pero ya tenemos activo el programa con Adecco para que sean ellos mismos los que os puedan ayudar en el proceso. Así que, por lo demás, si no hay ninguna pregunta, agradeceros a todos los que estéis presentes haber participado en esta sesión. Por supuesto, a los ponentes, Rocío, Enrique y los demás que habéis participado en las preguntas. Gracias por hacerlo más interesante y resolver más dudas que sean importantes para todos. Y nos vemos en la siguiente. ¿De acuerdo? Genial. Gracias a todos. Genial. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Gracias.